Buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Continuamos con la morfología de las bacterias. Vamos a entrar a revisar ahora sí ya de manera más precisa cómo es que se compone la parte externa de las bacterias, lo que es la membrana plasmática y otra estructura química que está sobre la membrana plasmática que se llama pared celular. Bueno, la membrana plasmática ya vimos en la clase pasada que es lo que hace o caracteriza a una célula. Recuerden que la membrana plasmática es una composición de fosfolípidos que forman una bicapa lipídica. ¿Qué es lo que va a ocasionar esa bicapa lipídica? Va a separar dos medios ambientes, un medio ambiente interno que le vamos a llamar citoplasma y un medio ambiente externo que va a ser el exterior. Acuérdense que entonces esta estructura compuesta por fosfolípidos, que son los que constituyen la bicapa, va a tener una estructura anfipática donde por un lado van a ser hidrofílicos, las caras que dan hacia el exterior y las que dan hacia el interior, y en el centro de la membrana van a ser de naturaleza hidrofóbica. Ahora, esta bicapa de lípidos está tachoneada por proteínas. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener proteínas transmembranales que la van a atravesar, y esas proteínas transmembranales deben de tener la misma característica química de ser anfipáticas, es decir, que por un lado sean hidrofílicos. En este punto donde van a atravesar la membrana, la bicapa, aquí tienen que ser hidrofóbicos, y luego la otra parte de las proteínas que salen hacia la otra cara de la membrana tienen que ser hidrofílicas. Entonces, que no se les olvide que esta es la estructura vital de la célula y que va a formar una barrera que va a permitir que la célula tenga vida. ¿Por qué? Porque va a mantener sus estructuras protegidas del medio ambiente exterior. ¿Qué sucede si esta membrana se rompe? Pues se pierde la integridad celular y todo el contenido que está en el citosol sale, y entonces la célula va a morir. ¿Ok? Bueno, entonces, en una bacteria, la membrana plasmática va a tener tres funciones. La primera, y es parte de lo que vimos en la clase pasada, es que va a ser una barrera de permeabilidad, es decir, va a evitar que se pierda las cantidades o concentraciones de los solutos que están en el interior, y además va a permitir el paso de manera selectiva de los solutos tanto hacia adentro como hacia afuera. La otra función que la membrana tiene en las bacterias es que esa membrana puede tener proteínas transmembranales que les sirven como proteínas de transporte para transportar nutrientes, o bien como proteínas, como vamos a ver, proteínas que pueden ayudarle a producir energía, o bien como proteínas que actúan en la quimiotaxis, que le ayudan a moverse hacia regiones donde haya nutrientes. ¿Ok? La otra cosa muy importante que tienen las membranas en las bacterias es que tienen o producen lo que se llama como fuerza motriz de protones. Miren, por debajo de la membrana, hacia el interior, hacia el citosol, lo que va a abundar son iones hidroxilo. Entonces, hacia el interior, la carga de la membrana va a tender a ser negativa. Hacia la parte externa, hacia la parte de la membrana que da hacia el medio ambiente externo, lo que va a abundar van a ser hidrógenos en forma de protones, es decir, ya nada más con un protón, entonces nada más les vamos a llamar protones. Entonces esto vamos a ver más adelante en el curso, genera energía, y a esto le conocemos como fuerza motriz o fuerza proton motriz.
¿Ok? Bueno, ahora, empezando con la primer funcionalidad de la membrana en las bacterias, que es la permeabilidad. Vimos que en la clase pasada que la permeabilidad va a estar dada por esta naturaleza anfipática que tiene la bicapa lipídica. Entonces, como hacia el interior de la bicapa es muy hidrofóbica por los ácidos grasos que componen los fosfolípidos, pues lo que va a pasar de manera fácil o por difusión pasiva, pues son moléculas que sean muy hidrofóbicas. Veíamos en la clase pasada que como el oxígeno o el CO2, eso puede pasar libremente por la bicapa. Ahora, moléculas muy pequeñitas como el agua, que son polares, pueden pasar pero de manera muy lenta. Ahora, el citosol adentro de la bacteria, el citosol o citoplasma es una solución que está llena de sales, de azúcares, de aminoácidos, de nucleótidos y de muchas otras sustancias. Entonces, la permeabilidad de la bacteria le va a ayudar a mantener todos estos nutrientes en el interior, en su citoplasma, pero aparte va a provocar que puedan entrar más nutrientes. Entonces, fíjense bien, les decía lo que les decía ahorita, solo moléculas muy pequeñas pueden atravesar por difusión. En el caso de las bacterias, la mayoría de los nutrientes tienen que entrar por transporte activo, es decir, en contra de un gradiente de concentración o en contra de un gradiente electroquímico utilizando energía. Fíjense bien, vamos a ver cómo es la permeabilidad de la membrana de las bacterias. Fíjense bien, tomando al agua como una molécula que pasa por la bicapa y como pasa lento, pero pasa a esa velocidad de pasar de permeabilidad, le vamos a dar un 100. Vamos a decir que el agua pasa de manera excelente a través de las membranas de las bacterias. Fíjense bien, comparémoslo con otras moléculas que son nutrientes para la bacteria, como el glicerol. El glicerol tiene una velocidad de permeabilidad de 0.1, o sea, compárenlo con el 100 que tiene el agua. O sea, pues esto pasa muy lento, ¿no? Y aún así decimos que tiene una difusión buena. El aminoácido triptófano tiene 0.001. O sea, sí pasa, pero muy poquito. La glucosa no pasa, tiene una difusión baja, sí necesita un transportador. Lo que no pasa y que tiene una permeabilidad muy baja son los iones, el cloro, el potasio, el sodio. Miren, 0.000001 comparado con la velocidad de permeabilidad del agua. Entonces, para poder pasar estas moléculas que son nutrientes y que la bacteria necesita para poder crecer, pues necesita la ayuda de transportadores, y ya vimos en la clase pasada que los transportadores son proteínas transmembranales que van a permitir o que van a hacer un hueco hidrofílico en la bicapa lipídica por donde van a pasar estos solutos. ¿Ok? Bueno, entonces, fíjense que la mayoría de estos nutrientes en las bacterias pasan a través del transporte activo en contra de su gradiente electroquímico, porque la bacteria tiende a guardar sus nutrientes. Entonces, a pesar de que ya tiene altas concentraciones de estos nutrientes en su citosol, tiende a estar pasando este tipo de solutos, y para poderlos pasar necesita tener un gasto de energía. Entonces, en las bacterias, las reacciones de transporte mueven los nutrientes de zonas de baja concentración a otras de alta concentración, y esto conlleva un gasto de energía. Por eso es un transporte activo. Entonces, el transporte activo de nutrientes en las bacterias se realiza para impulsar el metabolismo y mantener el crecimiento de las mismas, y para esto entonces las células necesitan estar importando nutrientes y estar sacando residuos, cosas que ya no necesitan, de manera continua. Bueno,
veamos los tipos de transportes que hay en una membrana bacteriana. Fíjense bien, en las bacterias existen 3 tipos de transportes que van a estar mediados por proteínas transportadoras. Esto que no se les olvide, para poder transportar estos solutos necesitamos una proteína transmembranal. Y estos mecanismos de transporte en las bacterias son el transporte simple, la translocación del grupo y el sistema ABC. Fíjense bien, los 3 sistemas tienen que tener una proteína transportadora. Aquí está la bicapa de la bacteria. Esta parte de aquí es el medio ambiente externo y esta de aquí es el medio ambiente interno. El transporte simple, muchachos, aquí se llama simple porque únicamente transporta un soluto o una sustancia o una molécula, pero el momento en que la transporta y que esta molécula pasa por el interior del transportador, tiene que pasar un protón de estos que están en la parte externa de la bacteria y que forman la fuerza motriz. Entonces, a este transporte simple, cuando pasa una sustancia, molécula o soluto y que entra acompañada de un protón de los que están en la membrana, le vamos a llamar transporte simple. El transporte que se llama translocación de grupo, aquí significa que el soluto que va a pasar a través del transportador, al momento que está siendo transportado, va a cambiar su conformación química. Generalmente este soluto es fosforilado por por ella misma, puede ser por la proteína transportadora o por otras proteínas que van a estar en el citosol o citoplasma de la bacteria. ¿Ok? El sistema de transporte ABC, este es muy común en bacterias gram negativas. Ahorita vamos a ver la diferencia entre gram negativas y gram positivas. Aquí en este tipo de bacterias se necesita 3 tipos diferentes de proteína. Una proteína que se va a unir a la molécula que se va a transportar, ¿sí? Y se embona y va a dirigir a la molécula hasta el transportador. Deposita la molécula o el soluto o la sustancia que se va a transportar. Esta pasa a través del transportador solamente si a este transportador se le estimuló por otra proteína que hidrolizó ATP. ¿Ok? Este es el sistema ABC. Bueno, ahora, cuando se pasa únicamente una molécula o una sustancia de manera unidireccional, decimos que es un tipo de transporte uniporte, ¿ok? Cuando se pasan 2 sustancias, 2 solutos en la misma dirección, decimos que es un sistema sin porte. Si se pasan 2 sustancias en dirección contraria, una puede entrar y la otra salir o viceversa, decimos que es un tipo de transportador antiporte. ¿Ok? Bueno, vamos a ver los tipos de transportes. Veamos primero el transporte simple. Recuerden que el transporte simple va a entrar una sustancia acompañada de un protón. Entonces, este tipo de transporte va a estar dirigido por la energía motriz que está en la membrana plasmática de la bacteria. Entonces, esta es la bicapa. Fíjense, esta es la membrana plasmática de la bacteria. Por la parte externa, hacia el exterior es este es el interior. Hacia el exterior la membrana va a tender a tener muchos protones, muchos hidrógenos. Hacia el interior va a tender a tener muchos oxidrilos. Hacia el exterior, entonces, la carga es positiva y hacia el interior la carga es negativa. Entonces, estos son ejemplos de transportes simples. Fíjense bien, se va a estar transportando nada más una sustancia molécula. Por ejemplo, aquí que les estoy presentando es el transporte de la lactosa. La lactosa es un azúcar y pasa a través de un transportador que se llama permeasa-lac. Pues como nomás pasa la lactosa acompañado del protón, decimos que es un transporte sin portador. ¿Ok?
están pasando dos moléculas, es un transporte sin porte porque está pasando la lactosa, pero también está pasando el protón. Veamos este ejemplo para pasar el sodio. El sodio siempre se tiene que estar sacando de la célula y para eso se requiere hacerlo en contra de su gradiente electroquímico. Entonces pasa a través de un transporte simple, a través de una proteína transportadora de tipo antiporte, porque sale el sodio y entra el protón. Sale el sodio y entra el protón. Es un tipo de transporte simple antiporte. Ok, para pasar este fosfato, fíjense bien, pasa la molécula y también pasa el hidrógeno, entonces es un tipo de transporte sin porte. Que es para pasar el calcio, aquí únicamente pasa el calcio, entonces es uniporte. Y para pasar el sulfato es sin porte o sin portador porque pasan las dos moléculas, el sulfato y el hidrógeno, ¿ok? Entonces sería un tipo o tipos de transportes simples. La translocación de grupo, les dije yo que en este tipo de transportes, al momento que se va a pasar la sustancia o el soluto, se tiene que modificar químicamente. El ejemplo que les pongo aquí es para pasar la glucosa. Miren, este es el exterior, este es el interior. Esta es la proteína transportadora que se llama ENS2C. Por debajo de la membrana hacia la cara del citosol hay una serie de proteínas que están actuando de manera de tipo dominó, sincronizadas. Fíjense bien, están las enzimas ENS1, HPR, ENS2A y ENS2B. Fíjense bien que cuando el fosfoenol piruvato pasa a piruvato, va a salir un fosfato que va a fosforilar a esta enzima. Este fosfato, entonces esta enzima va a venir a fosforilar esta otra enzima y así consecutivamente se va a ir pasando el fosfato de una a otra hasta que la ENS2B llega y fosforila ENS2C. Una vez que esta enzima, que este transportador ya tiene el fosfato, entonces ahora sí es capaz de abrir el espacio para que pase la glucosa. Al momento que pasa la glucosa por ENS2C, ENS2C la fosforila y entonces esta glucosa ya se convierte en glucosa 6-fosfato y ya puede entrar al citosol. ¿Ok? Este es un tipo de transporte de grupo. El sistema ABC, les decía que es muy específico de las bacterias gram negativas. Las bacterias gram negativas, ahorita las vamos a ver, tienen un espacio sobre su membrana plasmática que se llama periplasma y en este periplasma, sobre esa membrana va a estar la pared celular de peptidoglicano, ahorita lo vamos a ver más adelante. Y ahí en este espacio que se genera, que es el periplasma, ahí va a haber una proteína que se une al soluto y dirige ese soluto hacia el transportador, hacia la proteína transportadora. Este soluto va a pasar por esta proteína, por este hueco hidrofílico, cuando otra proteína que está en el interior, ¿sí? Hidroliza ATP y genera energía para que pueda pasar este soluto. ¿Ok? Este es el sistema ABC. Bueno, ahora sí. Entonces ya vimos cómo están conformadas las membranas de las bacterias y el tipo de transportadores que utilizan. Ahora las bacterias, estos procariotes, tienen un componente químico que está colocado sobre la membrana plasmática y que se conoce como pared celular.
Este componente químico de la pared celular se denomina peptidoglicano y vamos a ver cómo está conformada este peptidoglicano y cómo es que está colocado sobre la membrana plasmática de las bacterias. Entonces, fíjense bien, que les decía yo ahorita que el citoplasma de las bacterias está lleno de nutrientes, tiene muchísimos nutrientes y esto genera que se empiece a generar una presión en el interior de la bacteria, en el citoplasma, más o menos de unas 5 a 20 atmósferas. Esto es aproximadamente la presión que tiene una llanta de carro. Entonces, fíjense bien que para poder soportar esta presión y no estallar, no tronarse, necesita tener un soporte en la membrana para poder aguantar esta presión. Ese soporte se lo da la pared celular. La pared celular va a ser este compuesto de peptidoglicano que va a estar sobre la membrana y le va a conferir forma y rigidez a la célula. Fíjense bien que dependiendo de la cantidad de peptidoglicano, las bacterias, o dependiendo de la cantidad de la pared celular, las bacterias las podemos clasificar en dos grandes tipos, gram positivas y gram negativas. Miren, esta es la membrana plasmática de las bacterias gram positivas y esta es la membrana plasmática de las gram negativas. Las gram positivas tienen una capa de peptidoglicano muy gruesa sobre su membrana plasmática. En el caso de las gram negativas, después de su membrana plasmática tienen una ligera capa de peptidoglicano y posteriormente tienen otra bicapa de lípidos sobre el peptidoglicano. Entonces, las bacterias gram negativas tienen dos membranas, una membrana interna y una membrana externa. ¿Ok? Miren, veamos estos dibujos en microscopio electrónico de transmisión. Esto que estamos aquí, que estoy señalando, esto es la membrana. ¿Ok? Esto de aquí es el citosol o citoplasma. Y esto que estoy aquí señalando es el peptidoglicano, es decir, la pared celular. Esto le ayuda a la célula a soportar la presión que hay aquí adentro, porque aquí está lleno de nutrientes, entonces necesita algo que le dé rigidez para no explotar. En el caso de las gram negativas, tienen dos membranas, miren, esta es la membrana externa, es una bicapa de lípidos. Y esta de acá es la membrana, perdón, les dije externa, miento, la membrana interna. Esta es la membrana interna, y esta de acá es la membrana externa. ¿Ok? En medio de las dos membranas va a estar una delgada capa de peptidoglicano, es esta rayita de aquí. Este va a ser el citosol. Entonces, ¿tiene mucho peptidoglicano? Gram positivo. ¿Tiene poco peptidoglicano? Gram negativa. ¿Tiene dos membranas, una interna y una externa? Gram negativa. ¿Tiene solo una membrana? Gram positiva. ¿Ok? Ahorita vamos a ver el fundamento de esta clasificación. Bueno, químicamente hablando, ¿cómo está conformado el peptidoglicano? Miren, el peptidoglicano es un polisacárido, muchos sacáridos, que son los glúcidos. Entonces, está conformado por carbohidratos, ¿verdad? Y forma un tetrapeptidoglicano, es decir, es este polisacárido que viene de ahí lo glicano y está unido a 4 aminoácidos. Fíjense bien cómo está la molécula del peptidoglicano. El peptidoglicano va a estar conformado por un azúcar que se llama ácido N-acetilmurámico, que le vamos a poner M. Es esta que estoy señalando aquí. ¿Es un azúcar de cuántos carbonos?
1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces esto es una hexosa, ¿verdad? Y este ácido N-acetilmurámico se va a unir a otro carbohidrato, otro glúcido que se llama N-acetilglucosamina y le vamos a poner la letra G. ¿Cuántos carbohidratos tiene la N-acetilglucosamina? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces es otra hexosa. Estos dos carbohidratos se van a unir a través de un enlace glucosídico que va en dirección beta 1, 4. 1 y 4 significan los carbonos a través de los cuales están unidos. Y el beta es porque se da así, de esta manera, de arriba hacia abajo. Fíjense bien, vamos a contar del oxígeno siguiendo las manecillas del reloj. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Del oxígeno siguiendo las manecillas del reloj, este sería el carbono 1. Entonces el enlace se da entre el carbono 1 del N-acetilglucosamina y el carbono 4 del ácido N-acetilmurámico. ¿Ok? Estos carbohidratos van a estar enlazados uno enseguida del otro, ¿ok? A través del enlace glucosídico beta 1, 4, y el ácido N-acetilmurámico va a estar enlazado a un aminoácido de alanina. Luego esta alanina va a estar unida a un ácido glutámico. Y dependiendo, ahorita vamos a ver si es gram positiva o gram negativa, van a tener ácido mesodiaminopimélico. Y por último, va a estar unido a una D-alanina. Por eso se le llama tetrapeptidoglicano. Glicano y los 4 aminoácidos, ¿ok? Esto es entonces un peptidoglicano. Para conformarse la pared celular se hace la unión de varios peptidoglicanos de la siguiente manera. Fíjense bien, ¿sí? Los carbohidratos, el N-acetilglutámico va a estar unido al N-acetilglucosamina de forma consecutiva. N-acetilmurámico, N-acetilglucosamina, N-acetilmurámico, N-acetilglucosamina, y así consecutivamente, a través del enlace glucosídico 1, 4. ¿verdad? El N-acetilmurámico es el que va a estar enlazado a los aminoácidos, a la alanina, al ácido glutámico. Si la bacteria es gram negativa, va a tener el ácido mesodiaminopimélico. Pero si no es gram negativa y es gram positiva, en vez de este aminoácido va a tener lisina. Y luego van a estar unidos a la analina, que vendrían siendo estas 4 bolitas. Ahora, sí, de aquí, de esta alanina, en el caso de las gram negativas, se puede unir a otro aminoácido que tenga enfrente, que esté unido a otro N-acetilmurámico. Y en el caso de las gram negativas, la alanina se une al DAP, que es el ácido mesodiaminopimélico. Hacen este enlace como transversal, ¿sí? Y en el caso de las gram positivas que no tienen el DAP, la alanina se va a unir a la lisina, pero a través de un puente de glicinas, ¿ok? Esto hace que la estructura de la pared celular sea como una malla, ¿sí? Así como si fuera una malla. ¿Saben a mí cómo se me figura? Como estas armaduras que se ponían en la Edad Media para luchar, que eran así como de fierro y que se las ponían debajo de la ropa. O ¿saben cómo? Como el guante ese que es de fierro que se ponen los carniceros para no cortarse. A mí se me figura así la pared celular. Se hace una especie de red que le va a dar mucha resistencia a la célula. ¿Ok? Miren, veámoslo otra vez acá. Este esquema me gustó mucho, se me hace muy didáctico. Miren, está la cadena de cómo se forma el glucano, que son los carbohidratos unidos, uno enseguida del otro, el N-acetilglucosamina
unido al N-acetilmurámico, ¿ok? A través del el enlace beta 1,4. Y el N-acetilmurámico es el que se une a los aminoácidos. Primero se une a la alanina, luego al ácido glutámico, y aquí va, si es gram negativa va a tener DAP, si no va a tener lisina y luego alanina. Este de aquí, si es en el caso de las gram positivas, ¿verdad?, se va a unir a otra alanina acá a través de un puente de glicinas, si no, nada más se va a hacer este enlace de alanina a DAP, ¿ok? Y este que está aquí, pues está enlazado a otro N-acetilmurámico, de forma que se empiezan a hacer estos entrecruzamientos, ¿verdad? Y se empiezan a hacer estas láminas. Aquí están todos los carbohidratos y miren, aquí están los aminoácidos enlazados, ¿sí? Bueno, entonces, les decía yo ahorita que dependiendo de la cantidad de peptidoglicano podemos clasificar a las bacterias. En gram positivas sí tienen mucho peptidoglicano y en gram negativas sí tienen muy poquito peptidoglicano y tienen dos membranas, una externa y una interna. Vamos a ver de manera específica para cada una de ellas cómo está organizada la pared celular. Miren, vamos a empezar con las gram positivas. Las gram positivas tienen una pared muy gruesa de peptidoglicano y nada más tienen una membrana plasmática. En el caso de las gram positivas, la pared celular es prácticamente puro peptidoglicano, ¿ok? Y esta estructura del peptidoglicano tiene una estructura como de cable, como si fueran cables, así de esos cables de los que ven en la luz, y se entrecruzan entre ellos para dar todavía una estructura más rígida. Hay bacterias gram positivas que nada más tienen una capa de este peptidoglicano, pero hay otras bacterias que tienen hasta 25 láminas de peptidoglicano, ¿ok? Por eso está tan gruesote, ¿ok? El ancho de los cables de peptidoglicano son de 50 nanómetros, entonces forma como estructuras filamentosas que se van a estar rodeando a la membrana de la célula, ¿ok? Bueno, ahora, algo característico de la pared celular de las bacterias gram positivas es que además de esa capa tan gruesa que tiene de peptidoglicano, tiene unos ácidos que se llaman ácidos teicoicos. Fíjense bien, estos ácidos teicoicos son estructuras o moléculas ácidas que están conformados por grupos fosfato, azúcares como la glucosa que están unidos a la alina y que pueden estar unidos a una molécula que se llama ribitrol o glicerol. Estas moléculas están unidas al N-acetilmurámico de la pared del peptidoglucano, ¿ok? Y como tienen carga negativa por los fosfatos, ayudan a aumentar la carga negativa de la bacteria. Recuerden que hacia aquí vamos a tener muchos protones en la membrana y hacia el interior va a haber muchos iones oxidrilo. Entonces, estos ácidos teicoicos ayudan a que la estructura celular tenga más carga negativa. Son también transportadores de calcio, de iones calcio y magnesio. Y hay ácidos teicoicos que pueden estar embebidos desde la bicapa. Cuando esos ácidos teicoicos están embebidos en la bicapa se les llama ácidos lipoteicoicos. Ahora, fíjense bien, en la estructura de una bacteria gram positiva vamos a tener la bicapa, que es la membrana plasmática con sus proteínas transportadoras, ¿verdad? La pared, que es el peptidoglicano, que es extremadamente grueso, ¿verdad? Los ácidos teicoicos, ya sea el teicoico que se une nada más al peptidoglicano o el lipoteicoico, y el espacio que queda, muchachos, entre el peptidoglicano y la membrana
A este espacio de aquí que les estoy señalando, a esto se le conoce como espacio periplásmico. ¿Ok? En el espacio periplásmico es donde van a estar los protones. ¿Ok? Es donde va a estar la fuerza proton motriz que veíamos ahorita. Bueno, ahora, a diferencia de las gram positivas, las bacterias gram negativas tienen dos bicapas. Tienen una bicapa lipídica interna y una bicapa lipídica externa. O sea, tiene una membrana interna y una membrana externa. Las dos tienen la misma característica, son bicapas de fosfolípidos, ¿ok? En medio de las dos membranas, de la externa y de la interna, va a estar una delgada capa de peptidoglicano, ¿ok? ¿Sí? Ahora, la membrana interna es como la que ya está, la que habíamos visto, ¿verdad? Aquí van a estar los protones, ¿ok? Y hacia acá van a estar los OHs. Luego, el espacio que queda entre las dos membranas va a ser el espacio periplásmico, donde va a estar la delgada capa de peptidoglicano, ¿ok? La que sí es un poquito diferente a lo que habíamos visto es la membrana externa. La membrana externa, además de su bicapa de lípidos y de sus proteínas transportadoras, tiene dos componentes que son específicos de este tipo de bacterias gram negativas, que es el lipopolisacárido, que se abrevia LPS, y las porinas. El lipopolisacárido va a ser un lípido que está compuesto también por sacáridos. El lípido va a estar clavado en la membrana y los sacáridos van a salir hacia el exterior, ¿sí? Ese lipopolisacárido, ahorita lo vamos a ver más a detalle. Este es característico de las bacterias gram negativas. Las porinas, estas que están aquí, van a servir como proteínas transportadoras de transporte pasivo, forman como huecos o como si fueran popotes aquí. Vamos de aquí, miren, hacemos este cuadrito y le hacemos un zoom. Por aquí dejan espacios hidrofílicos por donde pueden pasar solutos. ¿Ok? Les decía, el lipopolisacárido, que se abrevia LPC, está conformado de tres partes. La parte que está clavada en la membrana es esto que es el ácido graso, es un ácido graso que le vamos a llamar lípido A. Este lípido A, la parte del ácido graso, aquí vamos a tener ácidos grasos como el caproico, láurico, mirístico, palmítico y esteático. Estos están unidos a un N-acetilglucosamina. Esto es lo que está clavado en la bicapa. Luego este lípido A se va a unir a lo que llamamos el núcleo del polisacárido, que ya van a ser puros carbohidratos, sacáridos que van a estar arriba del lípido A. El primero es este que se llama KDO, que quiere decir cetodesoxioctonato, y luego vamos a tener glucosas, septosas, galactosas, ramnosas, mannosas. Esta parte, la última, a esta última parte le vamos a llamar el polisacárido O. ¿Ok? Bueno, entonces, este vendría siendo el LPS. Esto es lo que está clavado en la membrana y estos son los sacáridos o glúcidos que quedan hacia el medio ambiente, hacia la parte externa de la membrana. Estos son los sacáridos, miren, quedan hacia afuera. ¿Ok? Y este es el lípido A. ¿Sí? Ahora, vamos a ver más adelante que así, de esta forma, este LPS no es dañino, no tiene un efecto negativo, pero cuando la bacteria es destruida y su membrana es deshecha, se libera esto que está anclado en la membrana, que es el lípido A, y actúa como una endotoxina, pero lo vamos a ver eso más adelante en el curso. ¿Ok?
Bueno, las porinas, estas de aquí, estas que están aquí, ¿sí? Esas son proteínas transmembranales que forman canales de entrada y salida. Les digo yo que el transporte a través de estos barrilitos son como por transporte pasivo, pasa sobre todo agua. Son 3 proteínas que tienen esta estructura como de popote de barril y hay porinas que son inespecíficas donde pasas, lo que más pasa es agua y hay porinas que son específicas que ya tienen unión a una sustancia particular. ¿Ok? Ahora, de donde están las 3 porinas unidas, queda todavía aquí un espacio entre las 3, un espacio hueco por donde también se genera un espacio hidrofílico por donde pueden pasar moléculas. Este espacio chiquitito de aquí, por ahí también pueden pasar de forma pasiva moléculas. Bueno, ahora les decía yo, el espacio que hay entre la membrana externa y la membrana interna, a eso le vamos a llamar periplasma, ¿ok? Y en el periplasma, ¿qué es lo que va a existir? Pues van a existir, lo primero, ahí está la delgada capa del peptidoglicano, pero pues también van a haber enzimas que se encargan de la degradación de moléculas de nutrientes como la fosfatasa alcanina. Va a haber proteínas de unión. Aquí es donde van a estar las proteínas ABS que vimos ahorita. Aquí es donde van a estar esas proteínas que van a unirse a un soluto y la van a dirigir hacia una proteína transportadora que va a tener otra proteína acá abajo que va a hidrolizar el ATP. ¿Ok? Hay también quimioreceptores que ayudan a la bacteria a dirigirse por quimiotaxis a un lugar donde haya nutrientes químicos. ¿Ok? Bueno, y entonces les decía yo desde que comenzamos esto de la pared celular que dependiendo de la cantidad de peptidoglicano las podemos clasificar en gram positivas y gram negativas. Si son gram positivas es porque tienen una pared muy gruesa de peptidoglicano sobre la membrana plasmática y nomás tienen una membrana. Si son gram negativas es porque tienen muy poquito peptidoglicano y además tienen 2 membranas, una interna y una externa. ¿Cómo hacemos esa clasificación? Esta clasificación la hacemos bien sencilla a través de una tinción que se llama Gram. La tinción de Gram es una tinción diferencial. Esto nos va a permitir colorear a las bacterias gram positivas que tienen mucho peptidoglicano de color moradito, ¿ok? Y a las bacterias que tienen muy poquito peptidoglicano las vamos a poder colorear o teñir de color rosa, ¿ok? Vamos a ver cómo se hace esta tinción. Recuerden que las tinciones se van a hacer de la manera siguiente. En el caso de microbiología, lo que vamos a hacer es un frotis. Ponemos en un portaobjetos la solución o la colonia de las bacterias, la esparcimos sobre todo el portaobjetos, dejamos que seque al aire y luego lo fijamos sobre el mechero. De esta manera se hace el frotis. Una vez que ya tenemos el frotis, únicamente lo coloreamos y para poder observar bien las bacterias vamos a utilizar el objetivo de 100X colocando aceite de inmersión. Ya esto lo podemos ver en el microscopio. ¿Cómo es la tinción de Gram? La tinción de Gram se hace de la siguiente manera. El primer colorante que vamos a colocar sobre el porta va a ser un colorante que se llama cristal violeta. El cristal violeta pinta como de color morado. Lo vamos a dejar actuar un minuto. En ese minuto va a entrar a la célula. Independientemente de si tiene mucho o poco peptidoglicano, entra el citosol y la va a pintar todo de morado. Luego enjuagamos, ¿verdad?, con agua y adicionamos una solución de yodo Lugol.
el yodo Lugol es lo que se llama mordiente, es decir, va a unirse al cristal violeta y va a ser una solución insoluble en el interior de la bacteria, en el citosol, como que va, en palabras sencillas, como que va a amarrar el color. Después de esto, adicionamos un decolorante, alcohol cetona. Ahora fíjense en ustedes, en las bacterias gram positivas que hay mucho peptidoglicano, estos al sentir el alcohol se van a deshidratar, ¿verdad? Y van a hacer que los poros se cierren y entonces no va a poder decolorarse. Va entonces a continuar el cristal violeta en el interior del citosol. En las bacterias gram negativas, que tienen muy poquito peptidoglicano, es tan poquito que no se alcanzan a sellar los poros de la célula y entonces entra rápidamente el alcohol cetona y decolora. Entonces deja a las células totalmente translúcidas, decoloradas. Mientras que las gram positivas pues permanecen pintadas de moradito. ¿Qué hacemos entonces después de esto? Adicionamos un colorante que sea diferente al moradito y el colorante que hacemos es la safranina, por eso se llama de contraste, porque va a contrastar contra este color. La safranina tiene un color rojo rosado. Y entonces como estas ya estaban decoloradas, pues se van a teñir bien bonitas de rosa rojito, ¿ok? Bueno, ¿cómo vemos eso ya en el microscopio? Miren, estos que están ustedes viendo aquí son bacilos, son palitos, ¿verdad? Y están de color rosita, quiere decir que son gram negativos, ¿ok? Este es E. coli, esta de acá es Salmonella typhi. Vean también qué bonito se ven los bacilos rojitos, rositas. Estos de aquí son coquitos, miren, estos forman estafilococos, ven cómo se acomodan en las estructuras de estafilococos. Es estafilococo aureus, este es gram positivo. Y este es Streptococcus pneumoniae, se forma generalmente como en tétradas, ¿ok? Gram positivo. Bueno, ahora, no todas las bacterias se pueden teñir con la tinción de Gram. Hay bacterias que la pared celular es muy cerosa y ese tipo de bacterias se tienen que teñir de manera especial. Hay bacterias como el Mycobacterium bovis y el Mycobacterium tuberculosis que el peptidoglicano que tienen, aparte de ese peptidoglicano, a ese peptidoglicano se le une unos ácidos que se conocen como ácidos micólicos, que son de naturaleza muy cerosa, son lípidos muy como si fuera una cera totalmente. Y esto entonces está por fuera de la membrana y totalmente impide que entre cualquier sustancia como el alcohol o para decolorar como el alcohol o como el ácido clorhídrico. Entonces, a estas bacterias que tienen una pared celular que está muy rica en ácidos micólicos, se les llama bacterias ácido alcohol resistente. ¿Por qué? Porque no se pueden colorear, pero no se pueden decolorar. Entonces, es muy latoso teñirlas con la tinción de Gram. Y fíjense que aquí esto es como dato, por eso la permeabilidad en estas membranas es sumamente lenta. De aquí que pueden pasar por la pared celular los solutos y luego pasar a través de la membrana, esto es muy lento. Comparando el Mycobacterium con la E. coli, el Mycobacterium tiene una permeabilidad 100 a 1000 veces menor que la E. coli, por eso crecen tan quedito. Duran semanas, ¿no? En crecer, a diferencia de la E. coli, que en 24 horas ya tenemos colonias. Bueno, ¿cómo se tiñen?
Importante. Entonces, estas bacterias, como son resistentes a esa decoloración por ácido clorhídrico o alcohol, se les conoce como bacterias ácido alcohol resistente y se abrevian BAR. ¿Cómo se tiñen este tipo de bacterias? Pues la tinción más común que se hace es esta de Stiel-Nielsen. ¿Y qué se hace? Se hace el frotis, se fijan, se adiciona un primer colorante, que el que más se usa es el colorante que se llama fuchina, que puede pasar por todo este ácido micólico, ¿verdad? Puede pasar esa capa cerosa, colorea, luego se trata de decolorar con alcohol y ácido clorhídrico. Ahora, si es una bacteria como las micobacterias, esas bacterias no se van a poder decolorar. Si no es una bacteria que tenga ácido micólico, sí se va a decolorar. Luego se adiciona un colorante de contraste como azul de metileno. Entonces, en el caso de los micobacteriums, que son VAR positivos, pues no, esas como no se decoloraron, permanecieron de color fuchina, de color rojo, y no se colorearon con el azul de metileno. Entonces, ¿cómo se ven? Rojitas. Esto que ven en azul aquí es el colorante, ¿no? De azul de metileno que se quedó por fuera en el porta. Ahora, si estas fueran VAR negativas, no se verían así rojitas, se verían azules, ¿ok? Bueno, esto es todo por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado la clase y espero que tengan un excelente día.